Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de Evangelización. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, del versículo 1. Romanos capítulo 8, del versículo 1 hasta 11 voy a leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Uno más. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Hasta el versículo 12 he leído. El día de hoy nos toca clase de evangelización número 47. Por eso voy a dirigir hasta número 50, clase de evangelización. Y luego al terminar clase de evangelización voy a enseñar sobre el libro de San Juan. Desde capítulo 1 voy a iniciar la explicación del libro. Aunque yo no soy una persona especialista de presentar ante ustedes, pero por la gracia de Dios, cada momento yo presento ante ustedes. Nosotros hemos escuchado el Evangelio. El Evangelio es que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados fueron perdonados. Como igual que lo que está apareciendo en Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Él entró en el lugar santísimo con su propia sangre y haciendo la redención eterna una sola vez para siempre.
Significa que Jesucristo era Salvador, quitando nuestros pecados, llevando nuestros pecados a la cruz, mientras tanto que estaba muerto en la cruz. Antes de morir, Jesucristo nos avisó. Última palabra de Jesucristo era: consumado es. Es decir, que ya terminó la misión de nuestro Salvador. Ya canceló el pecado de todos nuestros pecados. Además, según la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, dice que Jesucristo es mismo de ayer y hoy para los siglos. Significa que el ser humano que vive en este planeta cada día se envejece. Cada año, cada 5 años, 10 años se cambia su rostro, siendo como envejecido. Pero según la palabra de Dios dice que Jesucristo es mismo de ayer y hoy para los siglos. ¿Qué significa? Jesucristo tiene la vida eterna. Por eso no va a morir. Tampoco puede ser como envejecido. Si pasa 2000 años después de ser arrebatado, si fuera como nosotros Jesucristo, entonces iba a ser abuelo, iba a perder hasta dientes, todos dientes. Como dice, no entiendo. Habla fuertemente, pero porque no escucho nada. Es cierto, ¿no? Ser humano cuando envejece ya no puede escuchar bien. Se pierde dientes, por eso no puede comer bien, siendo flaco. Y luego su vista también no se ve. Y tiene que palpar. ¿Quién es usted? Dice que Jacob o Esaú o no sé. Si pasaría 2000 años, Jesucristo sí no puede distinguir cada uno de nosotros que somos salvos, si no puede distinguir entre salvos y pecadores, entonces, ¿cómo puede juzgar? Por eso nosotros tenemos que creer que Dios es espíritu, que vive para siempre. También nuestro Señor Jesucristo, que tiene la carne como nuestro cuerpo, vive para siempre también. Cada día lo mismo. No va a cambiar nada de su forma. Entonces, nosotros tenemos que confiar en su poder. El poder de nuestro Salvador cada día intercede de nuestra falta para solucionar ante nuestro Dios. También Dios puso ante nosotros Jesucristo como nuestro abogado. Nuestro abogado soluciona toda la cosa. Por eso en nuestros corazones tiene que tener confianza en Jesucristo. Jesucristo no solamente se queda en el cielo, también Jesucristo vive en el corazón de nosotros, como el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo del Señor que mora en nuestro corazón, considerando nuestro corazón como el templo de Dios y permanece para siempre. Por eso nosotros podemos decir que Jesucristo y nosotros somos unos. Personalmente, ¿no? Yo y Jesucristo son unos. Porque no solamente murió en la cruz solo, sino también Jesucristo fue crucificado juntamente con nosotros.
Esta palabra solamente aprovechoso para los que creen en la palabra del Señor. Si no cree, no vale. Toda la palabra así está. Toda la Biblia que está apareciendo como la palabra de Dios, pero uno que no confía, uno que no cree, no vale de nada. Por eso, según Romanos capítulo 8, el versículo 1, así dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué es necesario poner esta palabra, el versículo 1? El versículo 24 de capítulo 7 está saliendo un gemido, como dice. Capítulo 7, el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, este versículo, cuando tenía en el corazón de apóstol Pablo, era más infiel, como más infeliz. No tenía nada de gozo, alegría, porque en su corazón se sentía que yo soy pecador, ¿qué hago yo? En mí no tiene nada de bueno, aunque yo tengo el deseo de hacer, querer, pero no tengo capacidad de hacer buenas obras. Por esa razón, él estaba considerando. El versículo 19, como dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando él estaba enfocando hacia funcionamiento de su corazón, él podía sentir que su corazón está como podrido y engañoso. Ya no podía confiar más. No podía renovar nada de su corazón por su obra. Por eso él estaba gritando, confesando: miserable de mí, ¿quién me librará? A veces usted también tenía condenación de sus pecados. Cuando estaban bajo la ley, bajo de los mandamientos, tanto quería cumplir mandamientos, pero en sus corazones solamente surgía el deseo de cometer. ¿Cómo se sentía? ¿Cómo sentía? Mal, siendo como condenados. Porque una alma, si se queda bajo la ley, sí o sí va a llegar esta condenación. Por eso grita: miserable de mí, ¿quién me librará? Pero comparando del capítulo 8 y el versículo 1, totalmente diferente. Misma persona era. Fue ¿no? Apóstol Pablo estaba haciendo, pero cuando se sentía acerca de su pecado, acerca de su corazón que estaba surgiendo el pecado, se sentía condenado. Pero siendo misma persona, apóstol Pablo, llegando a Romanos capítulo 8, el versículo 1, ¿cómo puede decir? Ahora, dice. Ahora. ¿Qué es ahora? Ahora es el tiempo presente, el mismo que estamos sintiendo, hablando en este momento. Ahora, dice. Ahora. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Significa que apóstol Pablo estaba confesando que yo estoy en Cristo Jesús. Pues para mí no hay condenación. O sea, ninguna condenación
ahí para los que están en Cristo Jesús, esta palabra es poco diferente que cuando no comete, no será condenado. Cuando no comete, la verdad que no va a llegar condenación, ¿es cierto? Pero ninguna condenación ahí significa cualquier momento de cualquier cosa no me condena para llevar mi alma al infierno. No hay condenación. Así de, por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También está poniendo la condición. ¿Cuál era la condición? ¿Depende de su obra? No, depende de la ley. ¿De qué la ley se trata? Por ejemplo, la gente que se trata 10 mandamientos, quiere cumplir mandamiento, quiere hacer buenas obras, quiere recibir la salvación por su obra, sí o sí va a llegar condenación. Por eso, como dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos tipos de ley existe. Uno es la ley del Espíritu y de vida en Cristo Jesús. La vida. La ley del Espíritu de la vida se llama el Evangelio. Por eso el Evangelio no es como 10 mandamientos. Por eso mucha gente hasta hoy está condenado. ¿Por qué? Por sí mismo está confesando que soy pecador, soy pecador. Soy pecador significa que en su corazón, por su conciencia, está sintiendo condenado por su culpabilidad. ¿No es así? Si no hubiera nada de sentido con su conciencia, entonces ¿cómo puede llegar condenación? ¿Con quién no hay condenación? Con la gente que cree. La sangre de Jesucristo que limpió una sola vez para siempre, para que sea justificado, santificado y perfeccionado. Ese es el secreto del Evangelio. Por eso uno que sabe el Evangelio ya puede entrar en Cristo Jesús. Puede decir que yo soy justo. El versículo 4 así dice. De primero 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne. En este versículo 3 está explicando, ¿no? Era imposible para la ley. ¿Cuál era la imposible? ¿Cuál era imposible? Imposible de cumplir mandamiento de Dios. Imposible de la ley, ¿no? Imposible de cumplir la ley de Dios. Eso es. Ya, ¿qué es imposible? Imposible es porcentaje punto 0,0000000000000 debe ser como 1.000.000 de cero, 1%. Significa que imposible, imposible. Por ejemplo, para ser futbolista de Chile, Juan Kim, ¿cuánta porcentaje de posibilidad hay? Alguien puede decir, tiene que probar. ¿Cómo va a patear la pelota? No, no me diga eso. Número 1, yo no soy chileno.
Por eso yo no puedo ser futbolista de Chile. Yo corro hacia 100 metros, uno de 19 segundos. Si corro rápido, entonces, como 19. Significa que yo no puedo correr probando rápidamente, pero me muero. Aunque quiero jugar. Cada momento quiero jugar fútbol con los amigos, entre los pastores, ¿no? Pero yo no podía meter gol, tampoco podía patear gol. Significa que ya no me sale bien. ¿Por qué? Yo tenía debilidad que no podía correr rápidamente. Como Messi y Cristiano Ronaldo. Entonces, dos personas son superiores, ¿no? De Corea del Sur hay un futbolista que está jugando fútbol Tottenham Hotspur, así dice, Hotspur, Tottenham Hotspur, se llama Heung-min Son, así dice. Pero yo no puedo. Por eso alguien si me ofrece, usted quiere ser representante de futbolista de Corea del Sur, aunque nadie me presenta, pero si digamos que alguien me presenta, yo tengo que decir, yo no tengo capacidad, porque yo conozco muy bien. Según la palabra de Dios dice que por la carne la gente tiene debilidad, por eso es imposible de cumplir el mandamiento de Dios. Pero Satanás hasta ahora está soplando algo, ¿no? Como igual que el globo, que no hay nada de aire, entonces se cae. Pero y puede soplar aire y se ve como pelota. No es pelota, globo así dice, ¿no? Pero se ve redondo, como tipo, como sandía, ¿no? Pero si pincha, ¡pam!, con aguja, en aquel entonces desaparece. ¿Dónde está? Pedazo, ya, no hay nada. Totalmente diferente que pelota de cuero. Así desaparece. Satanás está soplando de orgullo. Usted es buena persona, ¿es cierto? ¿Cómo no? Yo soy buena persona. Usted es que estaba ayudando a la gente, ¿es cierto? ¿Cómo no? Yo estaba ayudando. Usted tiene gran amor hacia los pobres, ¿no? Anteriormente usted había regalado $10, ¿es cierto? ¿Se recuerda? Aunque una vez al 10 años estaba dando, pero ¿se recuerda lo que había hecho buenas obras? ¿Cómo no? Yo soy buena persona. 100% las personas que reciben engaño de Satanás, que está engañando para que piense que yo soy buena persona, enalteciendo por sí mismo. Siempre en su corazón se queda, yo puedo cumplir mandamiento de Dios. Yo tengo que ofrendar, yo tengo que orar, yo tengo que amar a mis prójimos como a mí mismo. Yo puedo amar a Dios con todo corazón. Siempre enaltece, siempre. Según la palabra de Dios dice que tú no puedes. ¿Por qué? Tiene carne. Por debilidad de la carne no puede cumplir. Pero esta palabra entrando oreja de derecha
inmediatamente 2 segundos sale por izquierda. ¡Ping! No se queda. Imposible. Amén. Posible. Imposible. Amén. Yo puedo. ¿Por qué? Desde niño estaba aprendiendo enseñanza como de Satanás. Satanás siempre le engaña a la gente. Usted puede, usted puede, usted puede. Tiene que observar el versículo 3. ¿Cómo dice que nosotros podemos? Dice que no podemos. Por eso, enviando su Hijo amado, semejanza de la carne. Significa que como igual cuerpo de nosotros se vistió Jesucristo y luego nació y luego le cargó todo nuestro pecado. Así dice. Veamos, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y la causa del pecado, ya, condenó, dice. Pero si nosotros podemos agregar un vocabulario frente de condenó, entonces yo puedo decir, Dios le condenó. ¿A quién? Al pecado en la carne de Jesucristo. Así yo puedo añadir una oración para que entienda fácilmente. Mucha gente leyendo esta palabra, usted no puede, usted tiene debilidad, usted es carne, ¿es cierto? Amén. Por eso Jesucristo vino como nuestro cuerpo, semejanza de la carne, le condenó. ¿Quién condenó? Dios le condenó. Condenó significa usted ya tiene todo pecado, encargado ya, encargado. Jesucristo, mi Hijo amado, encargado. Después de recibir el bautismo, en quien hay mi complacencia, es mi hijo amado. Mejor dicho que Dios estaba muy contento al ver a Jesucristo. ¿Por qué? Antes de recibir el bautismo, Jesucristo por medio de Juan el Bautista, los hombres tenían pecado. Todos son dignos de ser muertos. Ya todo tiene que se va al infierno. Pero nuestro Señor Jesucristo, siendo como Cordero de Dios, a través del representante de nosotros, Juan el Bautista, le puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo, le encargó todo nuestro pecado. Al siguiente día, como dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para quitar el pecado del mundo, siendo sacrificio, no por sí mismo no puede hacerlo. Sí o sí, una persona tenía que poner la mano sobre cabeza de sacrificio. Como igual que Levítico capítulo 16, sumo sacerdote Aarón tenía que poner su mano sobre la cabeza de cabrío vivo y luego confesó. Le puso todos los pecados de Israel. Así dice, traspasa el pecado de Israel a través de la mano de sumo sacerdote Aarón. Por eso Juan el Bautista era descendiente de Aarón. Es decir, que último sacerdote por la ley. Jesucristo y Juan el Bautista hizo algo para que establezca la justicia de Dios. Por eso Jesucristo estaba diciendo, así conviene que cumplamos toda justicia. Voy a añadir, para ajustar una palabra, la justicia de Dios. Como dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Sabe qué es la justicia de la ley? Es que uno que si puede cumplir todo mandamiento, tal persona va a tener derecho de recibir la vida eterna. Va a recibir la justicia por la obra. Pero ninguno puede cumplir la ley.
Pero en vez de nosotros, Jesucristo cargó todos nuestros pecados, quitó todos el pecado del mundo, para que Él solucionara todos nuestros pecados por la crucifixión, para que cumpliera la justicia de la ley. Significa que nosotros no hemos cumplido la ley, pero a través de la muerte de Jesucristo, como si fuera que nosotros hemos cumplido todo mandamiento de Dios. Por eso Dios nos da la justicia de Dios. La justicia de Dios viene de la sangre de Jesucristo, de la obra de Jesucristo. Por eso se dice, somos justos. Yo soy justo. Porque ya cumplió la justicia de la ley en mí, a través de la muerte de Jesucristo. Por eso tiene que saber qué relación tiene entre nosotros y Jesucristo. Jesucristo, ¿qué hizo? Su obra, ¿qué hizo para mí? Ya, Jesucristo murió en la cruz, la verdad que sí. Y luego dice que yo soy pecador. Entonces, ¿qué hizo Él? ¿Ah? Por ejemplo, acá yo tengo un celular. Sí, mi tío ya canceló el precio de este celular. En aquel entonces yo tengo la deuda. No tengo la deuda porque mi tío ya canceló. Si digamos, no hay diferencia nada, pero mucha gente todavía está grabada en su mente. No, yo soy pecador. No, yo soy pecador. Porque solamente repite. Ni una palabra absorbe. Ni una palabra quiere establecer en su corazón por la fe. ¿Por qué? La palabra de Dios está escrita. Ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús. Hasta canción hay. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No puedo cantar bien, entonces. No, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Canta. Pero dice que, Señor, perdóneme mis pecados. Ninguna condenación hay para los que en Cristo Jesús, pero soy pecador. ¿Dónde está tal persona? ¿Está en Cristo Jesús o fuera de Cristo Jesús? Para que cumpliera la justicia de la ley, así está escrito. Entonces tiene que investigar, siendo pastor, ya tiene que investigar. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué relación tiene? Cuando Jesucristo vino al mundo, se vistió la carne, Dios le condenó todo nuestro pecado, encargó a Él para que cumpliera la justicia de la ley. ¿Qué significa? Como si fuera que está teniendo la decisión de ser ignorante de la palabra. No quiero saber más. Voy a tapar la Biblia. Tapando la Biblia solamente. Debemos creer nomás. Somos pecadores. En Corea del Sur hay dicho, no es necesario abrir la Biblia, ya tapando la Biblia, solamente creer en Dios, ya somos pecadores. Siendo ignorantes de la palabra de Dios, tiene gran valentía, ¿no? Tiene gran valentía. En la Biblia, abriendo la Biblia, escudriñando, y fácilmente Dios puede salvar, fácilmente Dios puede bendecir, pero tapando la Biblia puede decir que no. Lo que cuando tapa la Biblia creyendo es más bendito. Amén. Amén. Más bendito. Wow. Significa que mucha gente, no quiere abrir la Biblia, no quiere meditar la Biblia, no quiere aceptar el evangelio bíblico. Romanos capítulo 8, el versículo 33, veamos. Así dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. Significa que Dios justifica, dice. ¿A quién? A los inmundos. ¿Por qué? Jesucristo ya limpió todo nuestro pecado. Por eso Dios justifica a mí. Porque yo soy justificado siendo justo. Jesucristo hizo la santificación. Por eso Dios santifica a mí. Soy santificado. Por eso siendo santo. Jesucristo hizo perfección. Por eso Dios me perfecciona. Por eso yo soy perfecto. Porque creyendo en la sangre de Jesucristo. Dios es que justifica. El versículo 24, ¿cómo dice? Ya. El versículo 24. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién condenará? Según la palabra de Dios dice que no va a condenar a los que están en Cristo Jesús, porque Dios justifica a los que creen en la sangre de Jesucristo. Ustedes, ¿qué es lo que quieren creer? ¿Quieren creer que Jesucristo murió por mi pecado, pero todavía yo tengo pecado? En esta teoría quiere considerar constantemente hasta morir. No, yo creo que Jesucristo me justificó, santificó y me perfeccionó. Por eso yo estoy en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es la palabra de Dios. Por eso el versículo 30 así dice, vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Así dice. ¿Cuántas veces Dios está trabajando? De primero, predestinado. Número 2, llamado. Número 3, justificó. Número 4, glorificó. Todo lo que hizo, lo que había preparado, predestinado, llamado y también justificó y luego glorificó. ¿Quién hizo eso? Nuestro Dios. ¿Para qué? Porque nosotros hemos hecho buenas obras, hemos cumplido mandamientos de Dios, por eso Dios nos justificó. De ninguna manera. Dios solamente tiene interés de ver la sangre de Jesucristo. Ya depende de la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna o no. Depende de su sangre. Depende de la sangre de Jesucristo. Dios nos justifica. Ese es cristiano y salvo. Pero aunque cree en Jesucristo, pero siempre está considerando condenado por su conciencia. Yo soy pecador, tú eres pecador, nosotros somos pecadores, todo el mundo pecadores, no hay nada de justo, ya vamos a ir a donde, no sé, a dónde quiere ir. Los pecadores se van al infierno. Según la palabra de Dios, así dice. Para que no vaya al infierno, sí o sí tiene que aceptar la sangre de Jesucristo, que una sola vez para siempre había obtenido eterna redención, para que no sea condenado de sus pecados. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos dio la salvación por la gracia del Señor. También por la sangre de Jesucristo nosotros fuimos redimidos.
justificados, santificados y perfeccionados. Por eso cada momento Dios dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, el versículo 1. También Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. No hay más ofrenda para los pecados, porque una sola vez para siempre ya había cancelado el pecado de todos nuestros pecados. Además, Dios, Jesucristo mismo, de ayer y hoy por los siglos. Por eso intercede ante nuestro Dios. Jesucristo puede orar al Señor por nuestros errores, faltas, para que nosotros seamos perfeccionados constantemente por su obra. El día de hoy, una vez más, nosotros podemos recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros podemos dar gracia al Señor. También, Señor, espero que utilice cada uno de nosotros para que nosotros prediquemos el Evangelio al mundo. Por eso le pido que el Señor les bendiga a todos los participantes de esta clase de evangelización. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Hasta acá el de hoy.